una entrevista importante con un colega periodista, un analista político. Me estoy refiriendo a, a- a un invitado importante para el trabajo de nuestra preocupación, que es llevar a ustedes la información del momento electoral que está ocurriendo, y me estoy refiriendo al colega Herbert Mujica Rojas, que es periodista, analista, también tiene participación en un diario de circulación nacional muy importante, el diario Uno, y en esas condiciones y con toda esa presentación le vamos a dar la bienvenida. Ya lo tenemos en interno. Bienvenido, Herbert, a Ánfora 2026. Muchas Buen gracias, día. colega Becerra. Encantado de poder contribuir con ustedes en lo que se pueda. Sí, hemos seguido de cerca los comentarios recientes sobre el tema electoral, pero también otros comentarios políticos sumamente importantes que creo que debemos compartir con nuestros televidentes, Herbert, sobre todo por el momento político y electoral. ¿Cuál es la apreciación de lo que está ocurriendo? Renuncia Corbeto, parece que la cancha, según otros analistas, la cancha queda libre para hacer y deshacer la mafia que está en el Congreso de la República y que está representada por partidos que están participando en estos comicios electorales. ¿Cuál es la apreciación y finalmente las reacciones que puedan se estar dando luego de la renuncia de Corbeto, Herbert? Bueno, pareciera ser, y todo lo indica, que las peleas, hay que decirlo en plural, de muchas mafias, han dado como resultado la poca solidez de la puesta del cargo del señor Robeto, quien ya se vio obligado a renunciar en un cargo que es irrenunciable, y una Junta Nacional de Justicia que de inmediato acepta su renuncia. Eso por de pronto ya pareciera ser un tema muy discutible y que seguramente merecerá enjuiciamientos críticos, si no es que la reversión del asunto. Pero las mafias se están moviendo muy, muy fuerte, cada quien por lo suyo, ¿no? Algunos escandalosos pretenden denominar esto como un fraude y que se anulen las elecciones así a rajatabla. Pero las irregularidades no son fraude. Hasta donde sabemos, los millones de peruanos que han votado lo han hecho libres de su conciencia, afianzando el sistema imperfecto pero democrático. Y creo que decir que ha sido un fraude es una barbaridad, porque eso es el canto de una persona en singular cuyas faltas de equilibrio son ostensibles. El señor Rafael Ariaga hace lo que le viene en gana, dice lo que le viene en gana, y después manda a su abogado a decir que porque estaba un poco afiebrado, un poco indigesto o alguna dolencia pasajera, y dice que ya no, que se arrepiente. Con esa forma de actuar, francamente, cualquiera podría decir barbaridad y media, más de las que ya dicen comúnmente, y al día siguiente mandamos decir que tenemos un problema médico. De manera que las irregularidades que se van viendo en la vida cívica, la renuncia del canciller, la renuncia del ministro, oiga, parecen defensores a ultranza y abogados a ultranza del Departamento de Estado, ¿no? Y que coincide además con la pataleta del otro día por escrito del embajador norteamericano, Bernie Navarro, que más que embajador o diplomático es un activista político. Y aquí nadie le dice nada. Nadie repara en que un señor se pasa por encima todas las cortesías diplomáticas y dice, escribe, hace, fotografía y pone en las redes sociales cuanto le viene en gana. Yo me imagino que eso es parte de la libertad, pero cuando hay diplomacias más o menos establecidas, hay formas, y esas formas deben contemplar el respeto al país donde uno llega, y no porque sea el país más poderoso de la tierra, que está perdiendo la guerra en Irán, vamos a tener pues mayor respeto que el que se le damos a todos. De soberanía, que lo vamos a tratar también, pero quisiera los comentarios tuyos sobre dos personajes y dos escenarios,
Herbert. Keiko Fujimori, Fuerza Popular, que desde el Congreso de la República, y eso es de conocimiento de todos los peruanos, es quien dirige el gobierno de Balcázar y dirigió anteriormente Gerí y Dina Boluarte. Ese escenario, primero, y el otro escenario, el de Renovación Popular, con López Aliaga, con esos exabruptos del mismo día domingo. Entonces, ¿qué análisis puedes realizar con respecto a estos dos personajes y estas dos situaciones? Gobierno nacional es la presidenta de facto, dice el peruano de a pie, con respecto a Keiko Fujimori, y lo inaceptable no solamente del embajador, sino de estos exabruptos de un candidato presidencial. No se puede negar, y menos ella, menos que nadie, que gran parte de la responsabilidad de las decisiones que se toman desde el Congreso, que se ha convertido en el Palacio de Gobierno, corresponden a la señora Keiko. La señora Keiko ha emprendido una campaña de sensibilización y entonces nos quiere dar a conocer que ella es una mujer dulce, una demócrata, una señora que no contesta a los insultos, cuando habría que preguntarle qué significa desde hace casi 10 años su no aceptación de los comicios, su no saber perder y haber contribuido a la debacle de la democracia tal cual es en el Perú y el desbarajuste que se ha originado en todo orden de cosas. Entonces, hoy que está en la cuarta postulación y que se arriesga a perder con el contendor que hasta el momento se viene vislumbrando en el segundo puesto, como es el señor Roberto Sánchez, vamos a ver entonces en la comparación, una vez cerrado el cómputo y proclamados el primer y segundo lugar, vamos a ver cómo son las cosas en la cancha. Lo que sí es cierto es que entre la señora Keiko y el señor Rafael López Aliaga no hay mucha diferencia, ¿no? Porque uno es más bullero, más tosco, dice cuanto se le ocurre, pero la otra persona ha hecho y ha incurrido en una serie de roles que son gravitantes en la vida del país y casi nunca coincidiendo con los intereses nacionales, ¿no? Tanto la señora Keiko como López Aliaga han afirmado que el tema de los aviones debe ser acometido por el gobierno del Perú. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿estos son candidatos del Perú o son peones de los Estados Unidos que actúan al unísono con el embajador, con el canciller y con el exministro? Porque no se entiende que tanta gente salga a pelear, entre comillas, por una inversión de 3.500 millones de dólares que bien podrían usarse en otros temas y que en el peor de los casos debe ser acometido por el próximo gobierno. Este es un gobierno de transición que ya se va en un par de meses. Entonces, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto brinco si el suelo está parejo? ¿O hay algunos intereses detrás de todo este asunto? No van a decir que es patriotismo, no van a decir que como dijo el exministro, el interés estratégico, pero por Dios, el interés estratégico aquí no interesa para nada. Por lo menos en cuanto se refiere a la gente del gobierno. Todas las fronteras están descuidadas, todos los temas que se refieren a defensa están descuidados, y no solo por falta de armamento, sino también por falta de dedicación, por falta de tener una planificación y una concepción científica y moderna de cómo se manejan los planes geopolíticos en el mundo. Nos hacen en el sur una zanja enorme donde se habla de un corredor humanitario por parte del presidente chileno, y aquí se apresuran a decir que sí, que todo está bonito. Perdón, eso debe ser materia y observancia del gobierno de Chile, y si Chile quiere mandar a la gente fuera de su país, que lo haga con sus recursos, sin pisarse lo peruano, porque aquí ya tenemos 2 millones de venezolanos, ciudadanos que se han asentado de alguna manera en el Perú, pero que ya constituyen un sólido que tiene que gobernar de alguna manera el gobierno del Perú, valga la redundancia, porque así es. Correcto. Y en el tema de los aviones, este exabrupto inaceptable por parte del embajador de Estados Unidos, coincidentemente, para el comentario Herbert, coincidentemente Keiko Fujimori y López Aliaga salen
a exigir que Balcázar dé luz verde al tema. ¿Qué comentario? ¿Cuál es la reflexión? Porque el resto de candidatos no han manifestado, por lo menos públicamente, lo entendemos así, pero en todo caso, si así fuera, quienes destacan son estos dos candidatos que están en la disputa para la segunda vuelta, Keiko Fujimori y López Aliaga, defendiendo la compra de aviones de Estados Unidos. Bueno, eso me da muy mala sensación, porque en ese caso, si aplicamos la lógica, cualquiera de los dos candidatos actuaría en consonancia respecto de otros temas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando las voces antipatriotas impulsen el remate de la refinería de Talara? Yo he recordado en un artículo esta mañana que en 1996 el gobierno claudicante de Kenya Fujimori, el padre de Keiko, prácticamente obsequiaron por 186 millones de dólares refinería La Pampilla. Y lo irónico y amargo y desastroso es que la refinería de La Pampilla desde entonces le vende al Perú combustible a precio internacional por un obsequio que le hizo el gobierno del Perú. Siguiendo, como dice ella, la huella de su padre, ¿qué impedimento tendría en lograr una consonancia de intereses para que se revenda y se remate Talara? Talara está hecho con el dinero de los peruanos. ¿Cómo vamos a permitir que se vuelva a hacer la barbaridad? Por eso yo le llamé el pampillazo, que se vuelva a repetir el mal ejemplo de La Pampilla. Y el señor López Aliaga haría lo propio, haría lo mismo. Esto es peligroso porque el país no debe ni puede admitir que concesivos claudicantes, que personas que no saben defender ni la honra y soberanía geopolítica del Perú, ni la historia, ni tampoco el destino de 30 millones de habitantes. ¿De qué estamos hablando cuando estas personas, antes de llegar a Palacio, ya están anunciando cuáles van a ser sus intereses, que no son los intereses del Perú? Y eso debiera contemplarlo el elector, que alegremente le dio su voto al señor Aliaga o a la señora Keiko, cuando en realidad estamos facultando y dando autorización a gente que haga lo que le viene en gana, cuando ya hay precedentes muy amargos y desastrosos de cómo se arruinó el país y cómo se vendieron las empresas públicas a precio de remate y con ganancia de extraños muchas veces, que es un tema que todavía no ha sido investigado cabalmente. Y eso lleva también a pedir una reflexión, Herbert, de que estos candidatos, Fuerza Popular, Renovación Popular, su prioridad no es la defensa de mejorar las condiciones de seguridad, la lucha contra la corrupción, el tema de mejores condiciones de vida para los peruanos. Sus prioridades no están por ahí. ¿Qué debe esperar el pueblo peruano entonces de estos dos personajes, Herbert? Bueno, en el caso de de que sigan en la contienda, ya sabemos a qué nos vamos a tener, a gente que no va a defender ni la soberanía nacional, mucho los recursos renovables o no renovables. Por ejemplo, de estos dos candidatos, ninguno ha hablado de la prosecución del gasoducto del sur, que está en 37% estancado desde hace más o menos 5 o 6 años, y el tema de Camisea nos conmovió nacionalmente porque se malogró la Bocatoma, la única Bocatoma, y que el medio país quedó sin combustible, sin gas, y tuvieron que pagar y tuvieron que improvisar cómo reemplazar ese combustible, cómo reemplazar este recurso. ¿Y por qué no se hace el gasoducto del sur? Nosotros denunciamos que la empresa colombiana Cálida pretendía extender su contrato 10 años más y hacer el gasoducto por las zonas principales de la costa. Ese no fue el plan. El plan es que se haga en las ciudades más importantes del sur y que el poblador y el ciudadano tenga acceso a un combustible cómodo, barato, cercano, amigable, limpio, pero no para beneficio exclusivamente de la empresa que hace mañosamente en unos sitios que no son los permitidos, ¿no es cierto?, el gasoducto, sino para todos. De manera que los candidatos no dicen nada al respecto.
Y acababa demostrando la realidad que cuando no tenemos gas y que cuando se malogra la única boca toma, pues hay que pensar en hacer otra, que es la que ya se estaba haciendo. ¿Por qué se plantó? ¿Por qué se paró? ¿Qué intereses son los que gobernaron esa paralización tan injusta, tan absurda? Pero de eso no hablan. Entonces, la preocupación que ellos muestran prácticamente es nula, es fría, y vamos a ver de qué intereses son los que van a manejar. Y estamos hablando de que no se está gobernando para el pueblo, definitivamente. Hay un artículo tuyo en el diario Uno que lo pusimos, ya está en cámara gracias a producción, que quisiera un comentario también, porque creo que eso está reflejando en parte de lo que ha ocurrido en la primera vuelta, todavía no de los resultados, pero por lo menos ya hay partidos políticos presentes en el Congreso en este momento que ya no van a estar en el próximo Congreso y hablamos principalmente de Alianza para el Progreso y Podemos. Enterremos 95% de la fauna política con una foto muy ilustrativa, fuera delincuentes disfrazados de gobernantes. El comentario, Herbert. Bueno, a veces causa un poco de exceso de prudencia decir las cosas como son, pero yo soy González Pradista. Yo creo que hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz, y al pan pan y al vino vino, y a los grupos políticos que no han felizmente repetido el plato por falta de votantes, a los que han sido enterrados por la historia por falta de votantes, a los que han perdido la imbricación popular porque no han tenido fe, ni han tenido coherencia, ni respeto a los principios por los cuales se formaron estos partidos, algunos de ellos por lo menos, representan hoy una llamada mediocre que no ha podido ser superada. A mí me hizo mucha gracia ver ayer a grupos políticos, a partidos políticos que postularon a la elección del día 12, pero que forman el grupo otros, o sea, menos 2%. Entonces me preguntaba, ¿y cuáles son las masas que están detrás de todos estos candidatos? ¿Y por qué gritan fraude? Ah, fraude para que se anulen las elecciones y volvemos a postular. Pero si ya el pueblo les negó los votos. Aquí la gran reflexión, creo yo, es que el Perú tiene que entender que la política no es un campo para aventureros, negociantes, comerciantes, traficantes. Es el sitio fundamental en que el ingenio, la inteligencia, la imaginación tienen que darse cita para hacer un Perú libre, justo, culto y digno, como decía la Constitución de 1900, como decía el discurso inaugural de la Asamblea Constituyente de 1978, el señor Ayer Torre. Creo que estas son cosas que debemos recordar, pero por sobre todo, la política no puede ser un escenario donde vengan los aventureros a ver si se hacen ricos en un par de años desde el Congreso en el tráfico de influencias. Tiene que haber una posibilidad certera de construir un Perú libre, justo, oculto y digno, pero con gente buena, con gente que es la mayoría del país. No debemos dejar que los pícaros y los sinvergüenzas, los inútiles, los vividores, sean los que estén en las ramas del gobierno. Y si están, bueno, hay que polemizar con ellos y desenmascararlos públicamente, o en la tribuna parlamentaria o en la tribuna callejera, y demostrarles que hay gente más valiosa en el Perú y gente honrada, que es la que tiene que estar en los puestos de mando. Correcto, y estamos hablando de esa reserva moral que tiene que salvar al Perú porque estamos en tiempos de cambios, pero que no se van a dar como se está presentando en este momento. ¿O hay esperanza de que pueda cambiar la situación en la segunda vuelta y en lo que se puede dar en el escenario de esa segunda vuelta, conociendo que finalmente pareciera que Roberto Sánchez va a ser el contrincante, el segundo que va a participar en la segunda vuelta electoral? ¿Qué comentario, Herbert? Mira, yo pienso que pasemos la segunda vuelta y gane lo que legalmente se demuestre que ha sido limpio, pero el presidente o la presidenta, quien llegue al gobierno, no debe interpretar que tiene una licencia o un cheque en blanco. No debe creer que puede hacer lo que le viene en gana.
no debe creer que es un emperador o una emperatriz. El funcionario que está en Palacio de Gobierno es pagado por el pueblo. El pueblo tiene el derecho a fiscalizar su comportamiento y a pedirle cuentas cada vez que se presenten situaciones anómalas. He allí una clave que han olvidado los peruanos. Una vez que votan, se olvidan y bueno, le echan la culpa de todo el gobierno. No, señor, el gran fiscal es el pueblo. Nosotros los periodistas tenemos el deber de denunciar con base y con verdad en la mano, pero también la gente tiene el derecho de fiscalizar a sus gobernantes para evitar de que los grandes ladrones se hagan ricos, se disipen por unos pocos años y vuelvan a la arena política a ver qué suerte tienen. Y de eso no se trata de construir un país. Y un país no se hace con gente, con maleantes. Eso puede ser cualquier cosa, pero no un país. Y nosotros somos, porque fuimos un gran país, un gran imperio. Y hay que reverdecer viejos laureles, porque la historia así lo dice. Y estamos en tiempos de cambios. Esta clase política ya tocó fondo y se necesita renovar cambios y creo que hay, como decíamos en la anterior pregunta, hay una reserva moral que felizmente puede salvar al Perú de la situación en la que está. Eso también significa que hay que revisar las leyes. Hablaba nuestro anterior entrevistado, Herbert, de formar un frente nacional de los partidos políticos que están en contra de que se mantenga la situación actual, que van a ingresar a partir del 28 de julio en el Senado de la República con todos los poderes que le ha dado el Congreso que está terminando al Senado de la República, que es mucho más que incluso que el presidente de la República. ¿Tú crees factible ese frente que permita eliminar las leyes procrimen, revisar las modificaciones que se han hecho de 50 artículos de la Constitución y revisar también el tema de la política de seguridad ciudadana y principalmente la lucha contra la corrupción? ¿Crees posible que se puede dar un frente nacional de los partidos políticos que van a ingresar principalmente al Senado de la República? ¿Tú ves factible esa posibilidad, Herbert? Mira, yo creo que hay que observar un asunto muy claramente. El Senado tiene una base muy precaria, porque el 2018 un referéndum con 15 millones de votantes contra el Senado y contra la reelección les dijo que no. Y hace un par de años, menos de 130 individuos reformaron el Senado y le dieron superpoderes. De manera que la construcción sobre la que se basa el Senado es precaria. Y menos aún se atreverían los que son precarios a remover o a mirar o a musitar algo sobre sus precarias bases, porque se van a su casa. Mucha gente de la que ha llegado o va a llegar, yo diría un 90%, no viene a ayudar al Perú, a salir y a luchar por la democracia, viene a resolver su problema de cada 30 meses, para resolver sus ansias de figuración, para tener contacto con la mala prensa que a veces hace repetir cualquier cosa a estos políticos, o mal llamados políticos, que hablan a defeso y medio. Entonces, no sé cuánta probabilidad podría haber en un frente desde arriba, cuando sabiendo ellos que sus bases son precarias. El pueblo les dijo, no, ¿por qué no vamos a un referéndum? Ni siquiera podemos convocar un referéndum o solicitarlo porque el Senado lo mediatiza. Y el presidente tampoco puede ponerse muy rígido porque lo pueden vacar. Pero el Senado puede vacar al presidente, pero el presidente no puede hacer nada contra el Senado. De manera que los recortes y de las atribuciones que tenía el presidente antes y que ahora tiene el Senado son realmente monstruosas. Creer con mucho optimismo que ellos mismos se van a manejar, se van a hacer una introspección, me resulta difícil dudar. En este caso yo ejerzo el derecho a la duda. El régimen presidencialista quedó relegado ante la presencia del Congreso de la República, el régimen congresal, que es quien está, digamos, dirigiendo. ¿Qué decir,
Herbert, de 89 congresistas actuales que fueron a la reelección. Y tú hablas en el artículo del 95%, en ese porcentaje están quienes quedaron en el olvido. De 89 congresistas actuales que han ido a la reelección, al parecer, de acuerdo a los resultados hasta este momento, 8 o máximo 9 van a ser reelectos. ¿Cuál es la reflexión sobre este tema? Más que reflexión, es una alegría, porque es una limpieza del organismo político y es una respuesta popular que dice y discierne respecto de los que considera que han sido buenos y aportantes y los que son una banda de inútiles, ganapanes, que lo único que han hecho es vivir de los impuestos de la ciudadanía. Entonces, me parece que ha sido una reflexión interesante, bastante buena. Significa también, comentario, Herbert, de que nosotros tenemos una opinión sobre el tema, pero quisiera tu comentario, que ha habido una mejora en la decisión del pueblo, hay una educación política mejor con el resultado de estas elecciones a lo que ocurrió en el 2021. ¿Consideras que el pueblo está aprendiendo con los golpes y con las decisiones que ha tenido este Congreso de la República con 95% de desaprobación y que se ha reflejado en las urnas con la no reelección de 80 congresistas de los 89 que iban al Congreso? ¿Hay mejora en la educación política del pueblo, Herbert? ¿Qué es lo que está faltando en todo caso? Yo estaría por decir que sí, que hay una aprehensión de la ciudadanía respecto de sus representantes o posibles representantes o no representantes, mucho mejor, y ha censurado no dándoles el voto. Hay una forma en que vote el pueblo, que es en la urna, pero hay una forma en que cuando el ciudadano ejerce su derecho, le dice no, lo censura. Y me alegra mucho que de 89 apenas 8 vuelvan. Y esos 8 habría que ver con cuánto nos quedamos en el decurso de los próximos años. Hay que hacer que debatan, hay que hacer que muestren al país la realidad de sus contenidos intelectuales y políticos. Hay que exigirles, el pueblo les paga, tiene el derecho a exigir. Este es un asunto que no debemos olvidar. No es el parlamentario un rey ni un soberano, ni el presidente un rey o un soberano. Son simples empleados públicos al que uno les paga y hay que exigirles y pedirles cuentas cada cierto tiempo. Y el que no cumpla, se le denuncia y a su casa. Eso tenemos que verlo y alentarlo en un gran frente que no creo que se pueda formar dentro del Congreso, probablemente fuera del Congreso, y probablemente con las nuevas juventudes, no los actuales o los resabios de los viejos partidos, que ya no tienen ninguna vigencia ni pegada en el pueblo. El papel de los jóvenes es importante en este escenario futuro de cambios, pero también es importante el papel de los periodistas, de los medios de comunicación y principalmente de la televisión digital, de los medios de comunicación digitales que han tenido una participación sumamente importante en este proceso electoral, Herbert. ¿Cómo no? Yo creo que hay que felicitar el esfuerzo que ustedes hacen. Muchas gracias por la entrevista, pero sobre todo porque la gente tiene que conocer más opiniones. Probablemente discrepen, probablemente estén de acuerdo. No interesa. Escuchen, reflexionen, piensen, enriquezcan su posibilidad y su horizonte de poder tener más herramientas que las que le da la televisión interesada o le dan los periódicos muchas veces con titulares cerrados, con titulares falsos y diciendo cosas que no son. Hay que leer más allá del titular. Entonces, nuestra convocatoria, nuestra invitación a seguir estos programas, agradezco mucho, Néstor, esta posibilidad que hemos esperado desde hace un par de días y para hasta cualquier oportunidad cuando pueda ser útil en algo. Yo pienso que vamos a seguir conversando, Herbert, a la luz de los resultados de la OMPE, de esta segunda vuelta. Ya están en el 90%, creo, si no me equivoco, de manera que vamos a seguir conversando. Hay muchos temas para conversar y cumpliendo en el objetivo nuestro de BIS Televisión de Periodismo Independiente, que promueve el desarrollo humano con justicia social, y en esa línea creo que estamos identificados. Gracias, Herbert. Gracias por esta Un gran abrazo, oportunidad. muchas gracias. Buenas tardes.